Chao pueblo, bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. El día de hoy, y es un video especial, estaremos hablando de esta bomba que lanzó el agente de Timothy Weah, donde se vuelve a quejar por segunda vez en un periodo de 2 meses sobre la gerencia de la Juve. Desglosaremos lo que dice, a quién se refiere, cuáles podrían ser las razones por las cuales el agente está diciendo lo que está diciendo y qué podría suceder de ahora en adelante con Timothy Weah y la Juventus. Antes de empezar, obviamente, los invitamos a que dejen me gusta, se suscriban y compartan. 3 cositas facilitas que nos ayudan muchísimo a llegar a muchísimo otro juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado su casa de Pueblo Juve. Así que si no están al tanto, chicos, para poner un poquito de contexto, la Juventus ha estado negociando con el Olympique Marseille la venta de Timothy Weah después de que durante el verano estuvo muy cerca de irse al Nottingham Forest durante el Mundial de Clubes. Recordarán aquella vez que los dejaron en la tribuna tanto a él como a Samuel Mbangula. Desde ese entonces, obviamente, esa operación no se dio. Después del Mundial empezó la negociación por el Olympique Marsella y no se ha desbloqueado por una u otra razón, las cuales entraremos más al grano adelante en el video. Pero hoy, domingo, un día lento de noticias, realmente estaba pasando poco alrededor de la Juventus, sale esta bomba publicada por Mirko Di Natale en Tutto Juve, donde el agente de Timothy Weah da unas declaraciones fuertes, segunda vez en 2 meses, ya que aquella vez que Timothy fue dejado en la tribuna, también salió con una declaración muy fuerte en contra de la Juventus. Leemos la declaración y la comentamos aquí. El agente dice, la Juventus es un club fantástico. El departamento deportivo está dirigido por 3 personas. 2 tienen clase y otra todavía se busca a sí misma. No podemos culparlo. 2 buscan soluciones y una crea problemas. Y no podemos permitirlo. Tim Weah siempre es un profesional. Fue excluido durante el Mundial. Esta persona arruinó su Mundial. Intentó obligarlo a ir a donde él no quería. Hoy, por venganza, exige una fortuna a nivel económico y espera una oferta de la Premier League que no llegará y que nunca será aprobada por nosotros. Estos son métodos anticuados que no me trago. No estoy acostumbrado a hablar abiertamente, pero no hacerlo hoy equivaldría a aceptar una falta de respeto inaceptable y total. La clase no se compra para un gerente, eso es seguro, pero siempre ha sido parte de la historia de la Juve. Una persona lo está socavando. Veremos. A mí me gustaría empezar por el final, ¿no? Cuando dice, no estoy acostumbrado a hablar abiertamente, eso pues vemos que no es necesariamente verdad, porque en 2 meses has ya dado 2 declaraciones fuertes públicamente. Y la clase no se compra para un gerente, yo creo que va en ambos lados, ¿no? Porque él también podía tratar de limpiar los pañitos sucios en casa. Pero bueno, ¿a quién se refiere exactamente? Habla de 2 personas que buscan soluciones y una que crea problemas. 2 personas que tienen clase y otra que se busca a sí misma. Aquí yo creo, y sinceramente, obviamente les pido a ustedes que lo dejen en los comentarios sus opiniones, pero creo que está bastante claro de quién está hablando es Damien Comolli. ¿Por qué digo Damien Comolli? Porque durante el Mundial de Clubes fue justo, digamos, no estaba en ese momento necesariamente Modesto, el que acaba de llegar, que podría ser uno de los nuevos que buscándose a sí mismo. O quizás se podría decir, como está buscándose a sí mismo, se refiere a Chiellini, aunque a Chiellini no creo que este agente esté diciendo que Chiellini no tiene clase. Me llama mucho la atención que piense que un gerente que lleva muchísimos años en la industria del fútbol se esté buscando a sí mismo mientras otros 2 están buscando soluciones. Por ende, yo veo que los otros 2 sería Giorgio Chiellini, podría ser Modesto, yo ahí veo que es Igor Tudor más que Modesto, mientras que pone a Comolli como el único culpable de la situación. Palabras fuertes sobre él, diciendo de que obligaba a Timothy Weah a irse a Inglaterra, algo que no sucedió, y al final terminó quedándose por ahora y está entrenando. Él está yendo a los entrenamientos con el resto del grupo en la pretemporada. Tanto él como Bangula están en el mercado, se sabía,
Y al final, Bangula terminó yéndose a Alemania por un mejor precio de lo que parecía que nos iban a pagar del Nottingham Forest. Se sabe que se ha estado negociando esta negociación, valga la redundancia, con el Olympique Marseille, quien insiste en hacer un préstamo con obligación, pero sería un pago menor a lo que quiere la Juventus y en un futuro. Ahora, las palabras fuertes de Badu Sambagüe, que es el agente de Timothy Weah, hablan y apuntan directo a, creo yo, el director general, ya que es él al final quien está tomando estas últimas, o sea, la última decisión siempre cabe en él, aunque está este consejo deportivo alrededor que es el que tienen que estar trabajando sobre ello. Y en lo personal, obviamente esto es una opinión personal, ustedes les pido, ¿no? Los invito a que den la suya en los comentarios, pero a cómo va el fútbol hoy en día, yo les digo que si una gente está hablando así de mi gerente, eso me hace confiar más en mi gerente. Les explico por qué. La operación de Timothy Weah a el Olympique Marseille ha estado bloqueada a causa, según lo que reporta Matteo Moretto y Fabrizio Romano, digamos, dos gentes con buenas fuentes y bastante confiables, ha estado bloqueada a causa de las comisiones. Al parecer, el valor de las comisiones y los bonus estarían no siendo aceptados por parte, al parecer, leyendo, ¿no? Atando uno y otro punto por la Juventus en este momento. Entonces, si yo soy el agente, a mí no me gustó que lo quisiste vender a la Premier League. Yo estoy empujando porque te lo lleves para el Olympique Marseille en la Liga Francesa y salgo con esta fuerte declaración y sé que la cuestión de la comisión y los bonus es lo que está bloqueando la operación con Olympique Marseille, pues queda muy claro para mí que este es un ataque, digamos, por parte de la gente de Timothy Weah a Damien Comolli y su directiva, su gerencia, ¿no? Poniéndolo, tratando de ponerlo como alguien ajeno internamente, como si él estuviera peleándose internamente, bien sea con Igor Tudor o con Giorgio Chiellini, lo cual todas las imágenes que filtra la Juventus, todas las declaraciones y todo lo que hemos podido ver hasta el momento indican que para nada y se está trabajando muy de cerca. Por ende, yo lo leo así, esto es un agente frustrado porque no puede sacar la comisión que quiere, que, bueno, terminó arreglando, no sé si tenga algún convenio especial con el Olympique Marseille, porque la Juventus simple y sencillamente no está de acuerdo con las cifras que le está ofreciendo el Olympique Marseille o digamos, la fórmula de venta de Timothy Weah al Olympique Marseille. La Juventus necesita el dinero por la venta de Timothy Weah ahora, como lo necesitó igual con el dinero de la venta de Mbangula. Un préstamo oneroso o un préstamo con obligación de compra no te da dinero ahorita. El préstamo con la obligación de compra te da el dinero cuando se ejerza la obligación y eso es en un futuro. Por ende, aquí me queda muy claro que lo que quiere la Juventus es este jugador vale tanto, tú no me estás ofreciendo lo que vale y yo quiero ese dinero ahora. Obviamente al agente no le conviene esa postura de la Juventus, porque la gente lo que recibe el dinero es en la firma del nuevo contrato. Los bonos los recibe, tengo entendido, inmediatamente con la firma del nuevo contrato de su asistido. Y este es un agente frustrado que pueda tener sus razones de estar molestos con la Juventus por cómo se trató a su cliente, según él, durante el Mundial de Clubes, y está en todo su derecho de estarlo, pero creo que aquí se le ven las costuras al buen Badu Sambagüe y lo que se está buscando él es sacarse cada vez más dinero, porque la realidad de la situación es que hoy en día, el calciomercato de hoy en día está realmente tomado por los agentes, los representantes de los jugadores, que son también ellos responsables que los mismos jugadores no permanezcan en los clubes tanto tiempo, porque mientras más muevan a sus agentes, más pueden sacar comisiones y generar ingresos. Había una época, lo hablaba Rampula hace poco en Juventus, donde los jugadores le pagaban de su sueldo a los agentes para ser representados y era un porcentaje fijo por año de su salario.
Por ende, no tenían ese incentivo de estar moviendo al jugador de equipo a equipo, porque no era el club que les pagaba a los agentes, sino el jugador de su propio salario le pagaba un 3%, decía Rampulla, que le mandaba una factura y le pagaba su 3% a su agente basado en el salario que le podía conseguir en su actual equipo. Por ende, el trabajo de renovación, de permanencia dentro de los equipos era importante. Mientras cuando pasas a que la comisión se la paga y puede ser un 10, 15, 20%, se la paga el club a la gente, pues el incentivo de la gente es mover a su jugador la mayor cantidad de veces y buscar bonus mucho más altos, ya que de ahí recibe más dinero él. Habiendo dicho todo esto y explicándoles mi punto de vista de cómo esto es simplemente un agente dolido y frustrado con una Juventus que está con una postura fuerte, me sorprende leer a gente que está pues en contra de la Juve en este momento. Si llevamos mucho tiempo diciendo que la Juve está mal vendiendo a sus activos, pues la Juve aquí se puso, este jugador vale tanto, tiene tantos partidos con nosotros, no lo vamos a mal vender. Tráigame una oferta que sea equivalente al valor del jugador. Si no te gusta, búscate otra oferta. Esta simple y sencillamente no es suficiente. Y yo creo que en este momento es algo que se necesitaba en la Juve, gente que pudiera decir eso. Si decimos que Timothy Weah vale entre 15 y 20 millones y tú me vienes a ofrecer 10, no te lo vendo, punto. Siguiente. Y yo creo que eso es para aplaudir, porque después decimos que mal vendemos. Entonces, no podemos quejarnos de la Juve si mal vende y después también quejarnos de la Juve porque se pone una postura de no mal vender. Me parece un poco incoherente. Habiendo dicho eso, hay un par de cositas que sí llaman la atención. Esta no es la primera cosa que pasa al respecto en la Juventus de este año. Lo vimos con las declaraciones del hermano de Koeman durante el año pasado. Lo vimos con las declaraciones en redes de Chico Conceição durante el año pasado. Lo vimos con las declaraciones en redes de Mbangula y Timothy Weah durante este año en el verano. La primera salida de este agente, la segunda salida de este agente, lo que también declaró la gente de Cambiaso hace tiempo, que ahorita ya cambió de tono. Entonces, se está filtrando demasiado, y eso lo habíamos hablado, y parecía que con Comolli las cosas habían terminado de filtrarse, había puesto un paro a eso, pero parece que no en todo lo respecto se puede hacer eso, ¿no? Y salió esta declaración de una gente que no es que fue una filtración, él fue a declarar a un medio de comunicación, a un periódico deportivo, esas declaraciones. No es cualquier filtración de que lo vieron por ahí y lo escucharon decir eso. Eso fue unas declaraciones de él. Y esto es algo que también la Juventus tiene que seguir trabajando en mejorar. Tiene que volver a ser hermética, volver a no permitirse hacer esto, volver a no permitir que un jugador se salte la pretemporada, el inicio de la pretemporada, como Douglas Luiz, por ejemplo. Esa fortaleza interna de la gerencia que falta en la Juventus, que todavía estamos viendo vestigios de eso, porque hay ciertos agentes que, con todo respeto a Badou Sambagüe, quien no es nadie, ¿ok? Yo lo respeto, es un profesional, pero es apenas un agente, digamos, de medio pelo, con todo respeto, pero ahí también hay categorías. No tiene ni siquiera una de las agencias o representan las agencias de representación más importantes, etcétera, etcétera. Y yo, en lo personal, siendo Timothy Weah, me lo pensaría si quería seguir con él, porque esto, lo que acaba de hacer Sambagüe, no es para el bien de su cliente. Si Timothy Weah es inteligente y entiende esto, lo que está haciendo el agente no es para el beneficio de él, es para el beneficio de su propio bolsillo, del bolsillo de la gente. Porque esto lo único que hace es que genera más roce interno de su asistido dentro del club de donde está. Y en lo personal, yo creo que también va a alejar a potenciales compradores sabiendo que tienen que lidiar con alguien así. Porque los agentes, yo creo que también se olvidaron de eso, que su principal prioridad debe ser su cliente, pero muchos de ellos ya se olvidaron de eso. Yo creo que la gran mayoría, su única prioridad es hacer dinero. Lo hemos visto también en el pasado con los casos de Dybala, con los casos de Chiesa, y esto es un caso más. Afortunadamente o desafortunadamente, Tim Weah no es, digamos, un hombre de peso como lo fue Dybala y Chiesa en su momento, pero fíjate que en esos casos esas recomendaciones de esos agentes no lo llevaron a mejorar a esos dos jugadores.
Y en este caso creo que esto una vez más va a ser contraproducente para quien lo único que quiere hacer, en sus propias palabras lo dijo, a él lo único que le interesa es jugar fútbol. Y yo creo que esto no lo va a ayudar. Díganme ustedes qué opinan al respecto. ¿Se refiere su agente a Damien como Lee o piensan que se está refiriendo a otro? ¿Le dan la razón a la gente? ¿Le dan la razón a como Lee? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo conmigo? Los leo muy atentamente en los comentarios y es que esto está muy interesante y quiero saber su punto de vista. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Lo dejamos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. Chao.